Buenas tardes chicos, muy buenos días, tardes, noches chicas, chicos, gracias por acompañarnos nuevamente. Como saben, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, a través del Gobierno del Estado, en el INEPJA, el Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas, el Gigante de México, termina tu primaria y secundaria. Recuerdan, hoy vamos a hacer lo que son primeras impresiones para precisamente la materia déjenme reviso. Ahora sí, si tienen su examen en puerta 2 horas antes, es mañana, pasado mañana. Si tienen su libro, qué mejor. Si tienen todo el tiempo de realizar las actividades, darle el seguimiento precisamente a las actividades, a las lecturas que tienen, los proyectos, los proyectos que van de la mano con el programa. Si los pueden realizar, qué mejor. Pero si en 2 horas tienen el examen, esta es su guía indicada también. Revisión completa de la materia, te les digo cuál es. Lengua y comunicación 4. Lengua y comunicación 4. Como saben, pues estamos realmente muy orgullosos de este material. Digo, siempre que abro un nuevo libro me da mucho gusto ver que tanto Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, recuerden, la distribución es gratuita. Nosotros aquí lo que hacemos es prepararlos para lo que es el examen de Lengua y Comunicación 4 a través de la revisión del libro de una forma rápida y sencilla, o si tienen el tiempo, también juntos revisamos el libro y los invito a que realicen las varias actividades, las varias lecturas, los varios proyectos que se desarrollan dentro de lo que es la materia, que eso es lo ideal, desde luego que eso es lo que se espera con la entrega de este material. Recuerden que realizar las actividades de escritura también fortalecemos nuestros procesos cognitivos a través de la escritura, a través de la lectura, a través de la comprensión de los diferentes temas. Entonces les recomiendo, chicos, si tienen la oportunidad de contar con su libro en físico, aprovechenlo, disfrútenlo. El mismo libro los lleva de la mano. Recuerden, regularmente nos acompaña lo que es un sacapuntas y un lapicito para realizar algunas actividades. Si es recomendable, recuerden, no tiren su material de apoyo, sus libretas, chicos. Si tienen que ir de compras, realicen aquí su lista de compras, pueden dejar recados, pueden utilizarlo para sus nietos para dibujar, pero denle un uso correcto a su material educativo, chicos. Realmente a mí me da mucho gusto ver la calidad de materiales que llegan, con el único fin pues de acercarnos precisamente a concluir nuestro nivel educativo de secundaria. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, a través de la Secretaría de Educación, les recuerdo, la distribución es gratuita, como la información de estos videos. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para los fines distintos a los establecidos en el programa. También regularmente viene nuestra reglita. Acá está, sale chicos. Entonces recuerden, todo va junto con el programa. En esta ocasión veremos Lengua y Comunicación 4, Modelo de Educación para la Vida, Aprende INEA. Presentación. Voy a tratar de que quede cerca, independientemente que no me escuchen. ¿Salen, chicos? Recuerden, pueden estar tomándose un cafecito, echándose su desayuno, haciendo otras cositas, escuchándome de fondo. También es válido. No se pueden dormir, pónganme pausa. Ahora sí, acuéstense, recuéstense, disfruten. Como les comento, mi forma de explicarles el libro, precisamente, si en 2 horas tienen examen, este libro es para ustedes. La revisión digital, donde en cierta manera tal vez veamos, aunque sea muy por encimita, todo el libro, pero nos damos una idea de qué viene el examen, de qué puede tratar el examen, y como son también respuestas múltiples, hasta igual si tenemos ya conocimientos desde luego de la vida, que es lo más seguro, podamos pasar con muy buenas calificaciones en nuestro examen. Y si no fuera el caso, recuerden, chicos, no se preocupen, el interés del instituto es darles un acompañamiento fácil y sencillo, y por eso les hacemos llegar estas herramientas, ¿sale? Entonces, la presentación, Lengua y Comunicación 4,
Sí te puede servir este resumen para la preparación de tu examen, en dado caso de que no tengas el libro, los tiempos te comieron, el perro se comió el libro, apenas te acordaste ayer que mañana tienes examen, es válido. Pero también es recomendable, si te doy el tiempo de tomarse su cafecito, organizarse con 2 o 3 semanas, la recomendación normal es una unidad por semana, para que poco a poco se sienten, realicen las tareas, o un solo día le dediquen toda una unidad completa a realizar los ejercicios, que como les comento, la intención es sí fortalecer sus capacidades cognitivas a través de la escritura, de la lectura, de los ejercicios y de la comprensión. Ese es el objetivo real. Entonces, en cierta manera, pues bienvenidos chicos, Lengua y Comunicación 4. Vámonos a la presentación. El campo formativo de lengua y comunicación apoya el ejercicio de tus derechos a la educación y al bienestar social. Sus módulos están diseñados para que fortalezcas tus capacidades de expresión oral y escrita en diversos contextos, valorando la importancia de la lectura, la escritura, la escucha activa y el análisis de los mensajes. En el módulo Lengua y Comunicación 4, distinguirás las características de los textos y discursos orales que presentan y defienden un punto de vista. Revisarás la importancia de las opciones que te comparten otras personas con las que escuchas en los medios de comunicación y las que tú emites. Están respaldadas en fuentes de información confiable que sirva para demostrarlas. Leerás en voz alta textos literarios, cuentos, poemas y canciones. Conversarás sobre estos se relacionen con el contexto en que fueron escritos. Escribirás un cuento y juegos de palabras y promoverás acciones que fomenten la participación de las personas, la convivencia pacífica y la no discriminación hacia las personas hablantes de lenguas indígenas. Este módulo, Lengua y Comunicación 4, entrega información y actividades para que desarrolles conocimientos, habilidades y valores que se relacionan con situaciones comunicativas en las que se expresan opiniones. Se llama a la participación de la ciudadanía. Se busca mejorar la convivencia o promover la no discriminación. Vamos a revisar lo que es el contenido, chicos. Como sabemos, pues la unidad 1, la importancia de la argumentación. En la secuencia 1, reseñas orales. Secuencia 2, textos que buscan persuadir. Secuencia 3, textos argumentativos. Secuencia 4, opiniones argumentadas. Pasaríamos a la unidad 2, lectura y escritura de cuentos y juegos poéticos. Y en ella encontramos narraciones latinoamericanas, escritura de un cuento, comentario crítico de canciones y poemas. Secuencia B, juegos poéticos de dicción. Y en la unidad 3 nos encontramos documentos para convivir y ejercer derechos. Secuencia 9, las convocatorias. Secuencia 10, los reglamentos. Secuencia 11, artículos de opinión. Secuencia 12, reflexiones sobre los derechos lingüísticos, la autoevaluación y la bibliografía. Conoce tu libro, chicos. Si tenemos la oportunidad de tener nuestro libro en la mano, recuerden, vienen varios espacios: secuencia didáctica, proyecto, actividad de inicio. Entonces, en cierta manera, qué mejor que tengamos el tiempo para darnos ese espacio de disfrutar el libro. El mismo libro nos va llevando de la mano, chicos. Realmente yo cada vez que reviso un nuevo libro, recuerden, como siempre digo, no soy todólogo. Hay preguntas que les voy a invitar a checar el Alexa, a su inteligencia artificial de WhatsApp. Pregúntenle a Google, pregúntenle a algún familiar. No tengan miedo, y si no saben, pues no sabemos, chicos. No se nos compliquen en la existencia. Queremos que disfruten los libros, que disfruten estos videos. Por eso, en cierta manera, no es que sea reiterativo, que no quiero que estén, pero si se aburran, pónganle pausa, acuéstense, desayunen, véanos o escúchenos a la hora que ustedes consideren les acomoda. Pero recuerden, el interés es que tengan la información a la mano, ya sea por una o por otra cosa. Aprovechemos las nuevas tecnologías para que a partir de ahí, sí, esta breve revisión también te sirve para la preparación del examen, si es en 2 horas, si es mañana. Pero si la recomendación, si tienes el tiempo de disfrutar el libro y disfrutar esos espacios de tranquilidad educativa para ti,
pues qué mejor. ¿Sale, chale? ¿Sale, chicos? Unidad 1, la importancia de la argumentación. En esta unidad, fortalecerás tus habilidades comunicativas para expresar tus opiniones y valorar las de las personas de tu entorno o las que se presentan en los medios de comunicación. Para esto, repasarás algunos conceptos básicos sobre la comunicación, identificarás las funciones del lenguaje, distinguirás las características de los textos argumentativos y revisarás estrategias para expresar tus opiniones y respaldarás con información confiable. El proyecto Me Informo y Opino tiene el propósito de que construyas y compartas una opinión informada sobre un tema importante para tu comunidad. Entonces, al parecer, vamos a elegir un tema y vamos a tener algunas actividades. Por eso, si no tienen el libro, vamos revisando el contenido. Reseñas orales. En esta secuencia, reconocerás algunos beneficios de leer, compartirás tus experiencias de lectura y valorarás la importancia de opinar de manera informada. ¿Vale, chicos? Pues regularmente siempre empezamos con actividades, lecturas, que es lo que les comento. En la página 18 ya estamos con lecturas y actividades. Ok, entonces, tema 1, página 20. Capacidades comunicativas y beneficios de la lectura. Una capacidad comunicativa es un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que una persona puede desarrollar o fortalecer para intercambiar efectivamente información con otra persona o grupos. Hablar, escuchar, escribir y leer son capacidades comunicativas con múltiples beneficios para la vida. Aunque en ocasiones se puede emplear de manera aislada, casi siempre se interrelacionan. Por ejemplo, a partir de una lectura puedes escribir una reseña, compartir oralmente lo que te gusta y escuchar experiencias de otras personas. Además, las habilidades comunicativas te permiten tener procesos de comunicación efectivos al ponerla en práctica de ayudar al desarrollar otras habilidades, es decir, proporcionan otros beneficios como los que se muestran en la siguiente página. Tenemos algunos ejemplos de lo que es la lectura. ¿Tú qué beneficios sabes de la lectura? ¿Tú qué beneficios puedes creer que tenemos por leer? ¿Sale? Mejora otras capacidades, previene el estrés, mejora tu ortografía y redacción, te relaciona a interactuar con las demás personas, fortalece tu memoria a corto y largo plazo, aprender a elaborar algo, mejora tu atención y puedes profundizar en un tema que te interesa. ¿Vale, chicos? Como les comento, vienen precisamente varias actividades y regularmente, vamos en la página 22, y regularmente, como les comento, vienen las lecturas y el mismo libro nos genera actividades relacionadas a las lecturas que estuvimos haciendo. ¿Vale? Tema 2. Características generales de las reseñas. Una reseña es un texto oral o escrito en el que se presenta un resumen y opina acerca de una obra. Algunas de las obras que pueden reseñarse son las películas, programas de televisión, novelas, cuentos, poemarios, pinturas, conciertos, obras de teatro, entre otros. El propósito o intención comunicativa de las reseñas es brindar información general y dar una opinión de una obra para que otras personas se interesen o no en ella. Dicho de otro modo, las reseñas recomiendan o desaconsejan leer, escuchar o ver una obra. Bueno, chicos, algunas actividades, como ya sabemos, un libro que trae lluvia y reflexión. Algunas actividades, página 32, página 33. Ok, el tema 2 del libro. Consejos para preparar una reseña oral. Una reseña oral, como su nombre lo dice, consiste en presentar, resumir y opinar acerca de una obra por medio de palabras habladas. Es decir, las reseñas orales no son lecturas de reseñas escritas, sino presentaciones en las que platicarás de una obra y que deben preparar para hacerlo. Puedes atender las siguientes recomendaciones. El punto 1 para una reseña: conoce el material, prepara un guión, prepara los materiales y el espacio, expresa sin avergonzarte tu opinión en el tema 5,
También puedes ensayar tú solo frente a un espejo, ¿sabes, chicos? Algunas lecturas nuevamente, sugerencias para presentar oralmente un tema o una reseña, organizar previamente lo que vas a decir. Si te sientes nervioso, haz algo de ejercicio, comparte la información, mantén una dinámica participativa, presta atención al volumen de tus palabras, mantén contacto visual con las personas que te escuchan, cuida tu lenguaje, no utilizas palabras fuertes ni duras, no es necesario. Y si te asignaron un tiempo, respétalo. Son 5 minutos de exposición, trata hasta que sean de 4:30, 4:45, para que no te veas con esa situación de los tiempos. Recuerda, el libro también cuenta con algunas actividades. Ojo, no menciono las lecturas y ni las actividades porque no tiene caso, chicos. El plan es de que tengan la información de los puntos claves de lo que se trata el libro. Ya saben lo que es una reseña, van sabiendo los diferentes contenidos principales y a partir de ahí recuerden, si me explica qué es una reseña, nos va a dar algunas lecturas relacionadas y nos va a pedir que hagamos una reseña. De eso se tratan los ejercicios. Lógicamente, si no tienen el libro y el plan es un bomberazo o quieren darse la idea de qué se trata el libro, este video es para ustedes. Pero también es para ustedes, si tienen todo el tiempo del mundo, revisamos juntos este libro, le perdemos el miedo al contenido y nos vamos organizando para nuestro examen. ¿Sale, chicos? Entonces, como saben, hay algunas actividades, esas casi no las explico tanto porque pues no tiene caso. Sigan el libro los va indicando, nos lleva de la mano. Tema 4, la escucha activa. La escucha activa, por su parte, implica atención pero también empatía. Ok, oír y escuchar son acciones distintas. Oír consiste en utilizar el sentido del oído para percibir sonidos. En cambio, escuchar es prestar atención a lo que se oye. La escucha activa, por su parte, implica atención, pero también empatía hacia las personas con las que se conversa. Esto quiere decir que cuando escuchamos activamente, además de entender el mensaje que nos transmite una persona, nos interesamos por lo que dice y entendemos la circunstancia desde la que nos habla. Escuchar activamente es una forma de demostrar que lo que dicen las otras personas importa, además de que te permite aprender y comprender lo que saben y sienten quienes se comunican contigo. Para mejorar y demostrar tu escucha activa, te proponemos lo siguiente. Pon tu atención en quien habla, demuestra que le prestas atención, presta atención a la opinión de los demás, aunque no estés de acuerdo. Si es posible, toma nota de lo que estás hablando o expresando. Expresa tus dudas y no te quedes con tu pregunta. Evita calificar las emociones o sentimientos y para asegurarte de que has entendido, puedes repetir la misma idea. Vienen algunas actividades, como saben, relacionadas a las reseñas. Nuevamente, algunos ejercicios. Y las actividades que debimos de haber realizado en estos espacios. Recuerden, si tienen su libro, adelante. Y si no, ahorita hasta mentalmente las podemos revisar. Reconocí algunos beneficios de la lectura. ¿Qué beneficios tenemos de la lectura? El saber comunicarnos con los demás, el conocer un menú de un restaurante. Escribí una reflexión sobre la importancia de leer textos. Ok, tengo mi libretita a la mano, tengo todo el tiempo precisamente de organizarme una semanita, 2 semanitas antes de mi examen es mañana, si me urge más información, perfecto. Escuché activamente a las personas, ya sabemos o entendimos el concepto de la escucha activa. Conversé con personas, un familiar, un amigo, hasta con nosotros mismos. Hice una lista en la que incluí 4 temas que mencionaron las personas dentro de nuestro... Ojo, si no hay tiempo, podemos en cierta manera hacerlo todo mental, pero si fijan, revisamos las actividades. Textos que buscan persuadir. En esta secuencia, reconocerás las funciones del lenguaje y revisarás y escribirás textos que tienen el propósito de influir en la toma de decisiones. Regularmente, ojo chicos, recuerden, tengan su libretita a la mano, su lápiz, su pluma. Regularmente el paquete viene con eso. Y si no, como les comento, es el bomberazo, acérquense una hoja de papel y vayan haciendo anotaciones.
Estas son lecturas principalmente, si se fijan, El molinero, Su hijo y el jumento. Regularmente nos va a invitar a realizar la lectura, que es lo recomendable. Leerla también en voz alta es lo recomendable, chicos. Y vienen las preguntas, eso no me detengo, mira, si te fijas, y aquí viene. Tema 1. La comunicación y sus elementos. La comunicación es todo proceso en el que se interactúa y se intercambia información. Por ejemplo, cuando participas en una conversación, lees un anuncio, miras la televisión, escuchas la radio, escribes un mensaje de texto, observas una pintura, entre otras. En todas las situaciones comunicativas están presentes los elementos que se indican y explican a continuación. Siempre en una comunicación hay un emisor o emisora, quien genera o envía el mensaje. Siempre hay un receptor o receptora, quien recibe e interpreta el mensaje. Casi siempre también también cumple el rol de emisor o emisora, algunas veces dependiendo, ¿sale? El mensaje, información enviada y recibida, un código, conjunto de signos y reglas que se combinan para formular un mensaje. Contexto, todas las circunstancias del tiempo, espacio socioculturales donde se presenta la comunicación. Y el canal, medio por el que se transmite el mensaje para que sea captado por alguno o varios de los sentidos, el oído, la vista o el tacto. Algunas actividades, algunas lecturas para realizar. Viene lo que son los ejercicios relacionados a esas lecturas. Nuevamente, más ejercicios. Tema 2. Funciones del lenguaje. El propósito principal de la comunicación es transmitir un mensaje o información. Sin embargo, los mensajes que emitimos pueden tener finalidades muy distintas entre sí. Por ejemplo, nos comunicamos para explicar un tema, expresar nuestras emociones, solicitarle algo a alguien, mostrar rechazo hacia algo, dar una opinión, preguntar sobre una duda, demostrar que escuchamos, entre otros. Al comunicarnos, siempre hay una finalidad o propósito. Esto se llama intención comunicativa. A partir de esta intención, el emisor o emisora empleará con mayor énfasis alguno de las 6 funciones del lenguaje, las cuales se explican a continuación. Referencial. Se emplea para transmitir información de algo sin que intervengan las emociones u opiniones de las personas. Emisora. También se le conoce como función informativa. Ejemplos: vivo en Tonalá, ese es un caballo, Tonalá es un municipio de Jalisco. Un lenguaje expresivo o expresiva. Se presenta cuando el emisor o emisora expresa sus sentimientos, emociones u opiniones. Ejemplo: amo vivir en Tonalá. Mi animal favorito es el caballo. El mejor lugar es Tonalá. Apelativa. Se usa cuando la intención de la comunicación es persuadir, influir, aconsejar o lograr que la persona receptora haga, adquiera o responda a algo. Ejemplos: ven a Tonalá, compra este champú. ¿Verdad que el mejor lugar es Tonalá? Poética. Está presente cuando el acto de comunicación se centra en la forma del mensaje y no en el contenido, es decir, cuando se presta mayor atención a la belleza en los juegos de palabra. Ejemplo: el recuerdo de Tonalá galopa en mi corazón. Fática o de contacto. Se emplea para iniciar, mantener o finalizar una comunicación o para comprobar que el canal funciona y la persona receptora nos escucha. Ejemplo: ajá, sonido que demuestra que estamos escuchando. Te escucho. Bueno, al iniciar una conversación por teléfono. Y metalingüística. Es la que se usa para reflexionar y explicar el propio lenguaje, o sea, sus reglas organizan y cuestionan. Ejemplo: Tonalá es un sustantivo propio y se escribe con mayúscula inicial. La palabra caballo es un sustantivo común y se escribe con minúscula inicial. Y nos da algunos precisamente ejemplos, ¿sale, chicos? Y algunas actividades a realizar. Otras actividades a realizar sobre la lectura que hicimos. Tema 3. Textos con función apelativa. La función apelativa del lenguaje
que también se conoce como función persuasiva, predomina en los textos y discursos que tienen la intención de que la persona receptora realice una acción, adopte o rechace una idea. En pocas palabras, los textos apelativos o persuasivos son los que intentan influir en las ideas, puntos de vista y en la toma de decisiones de quienes reciben el mensaje. Lo acomodo, chicos, que se vean aquí, sí, ok. Algunos textos en los que se predomina la función apelativa o persuasiva son publicidad comercial y propaganda, algunos tipos de folletos, discursos políticos, refranes, caricaturas políticas, artículos de opinión. Como sabemos, nos empieza a hacer preguntas relacionadas a lo que son los temas, nos presenta información y nos va haciendo preguntas sobre el tema. ¿Sale, chicos? Un ejemplo, este es un cartel o un anuncio. ¿A quién va dirigido el anuncio? Los tenemos que analizar, ¿sabes, chicos? Relojes, no nos detenemos tanto en las actividades, ya que les invito, la intención es que ustedes tengan precisamente su libro a la mano. Esta revisión es para que le pierdan el miedo, o si en 2 horas es su examen, pues bueno, chicos, vámonos dando una idea de qué se trata, revisemos rápido y así también vamos sin miedo. No hay que tener miedo, chicos. Bienvenidos y felicidades por seguir con nosotros. Tema 4. Características generales de los textos con función apelativa. Los textos en los que se predomina la función apelativa o persuasiva emplean diferentes estrategias para lograr influir o modificar una idea, opinión o comportamiento en las y los receptores. Algunas de estas estrategias son los siguientes: dan instrucciones directas, proporcionan sugerencias, resaltan las razones o motivos, recurren a las emociones, muestran datos o hechos o emplean recursos literarios. Y nuevamente, a través de esa información que nos presentaron, nos empiezan a hacer preguntas relacionadas a la que acabamos de leer. Nuevamente, hay que realizar la lectura de la información que nos presentan y nos van dando ejemplos de la información. Si te fijas nuevamente, tienes la intención de persuadir a las personas lectoras este anuncio. Bueno, velo. Entonces, te fijan, dentro de las actividades del libro son por algo. Si no tienen tiempo, si no hay chance, si se los olvidó, se quedaron dormidos, pues bueno, revisemos el libro, chicos, juntos. Miren, más actividades, página 86, 87, vamos con más actividades. En la secuencia 3, ok, en las actividades, escribe una encuesta para corroborar cuáles son los temas que más le interesa a quienes me rodean. Si no hay nadie, si yo estoy solo, a ver, ¿cuáles son mi comida favorita? Los tamales, las tostadas, las tortas, ¿verdad? Si te fijas, vámonos. Apliqué la encuesta de por lo menos 10 personas. Bueno, ahí sí, chicos, sí los invito a realizar las actividades. Y si no tienen, imagínense lo que les digan las personas. Reconocí con la base de datos que arrojó la encuesta los 3 temas que más les interesan a mis familiares o amistades. A mí, no, pues si me doy cuenta que me gusta más la carne, porque me gustan los tacos, las tortas, las carnes asadas, no me gustan los vegetales. ¿Sí me explico, chicos? Trato de por lo menos razonar en mí las actividades. Sí, busqué y preseleccioné textos que abordan los temas identificados. Una revista, información en internet, en YouTube. Secuencia 3. Textos argumentativos. En esta secuencia revisarás las características generales de los textos argumentativos y pondrás en práctica estrategias para sintetizarlos, escribirlos y tomar postura a favor o en contra de ellos. Como sabemos, al inicio tenemos actividades. Nos pide leer en voz alta, chicos. Nos sirven los ejercicios de visolectura. Realicémoslos si tenemos la facilidad de tener el libro que nosotros. Y lógicamente las preguntas que nos hacen van relacionadas al texto que precisamente acabamos de leer. ¿Sale, chicos? Página 95 y entramos al tema 1. Intención comunicativa de los textos argumentativos. Déjalo, pongo que no sirve tan. Okay. Un argumento es un razonamiento que, construido con datos y hechos, se utiliza para demostrar o validar una idea, opinión o postura. En la vida diaria, por ejemplo, se suele argumentar para influir en el comportamiento u opiniones de las demás personas. Los textos argumentativos, como indica su nombre, son los que emplean la argumentación como discurso principal, es decir, son aquellos que presentan una opinión o postura en torno a un tema y la respaldan con información diversa.
El propósito o intención comunicativa de los textos argumentativos es presentar y respaldar con argumentos la opinión sobre el tema que se aborda para lograr que quienes leen adopten o la validen. Y lógicamente nos pide algunos ejemplos, chicos, algunos ejemplos sobre lo que acabamos de leer. Tema 2. Temas polémicos. Los textos argumentativos, sobre todo en los debates o publicaciones periodísticas, suelen abordar temas polémicos. Esto se caracteriza porque provocan opiniones opuestas entre las personas. Los temas polémicos, que en este caso los ejemplos que nos proporciona, pueden ser actuales, porque en el presente se consideran importantes. ¿Cómo está el enfoque? Si se ve, sí se ve, pero también trato de que se vea más o menos. Ok. Controversiales, ya que en torno a ellos hay opiniones opuestas, es decir, suelen haber confrontaciones. En pocas palabras, un tema es controversial cuando hay quienes están a favor y quienes están en contra, o de relevancia social, debido a que es importante para su comunidad porque se relacionan con alguna forma de bienestar. Diferentes temas políticos. Un tema político, la tauromaquia, si te fijas, las corridas de toros, es un tema político. Hay quienes están en contra y quienes están en favor, y te hace preguntas relacionadas a ese texto que nos presentó, ¿sale? Nuevamente, mira, sigue con las preguntas relacionadas al texto que leímos, pero ya sabemos lo que es en cierta manera, o ya tenemos la idea o la información de que es un tema polémico. Si te fijas, el tema polémico te lo explico, y lógicamente los ejercicios ahí están si tienes el libro, y si no tienes chance, pues avanzamos al siguiente tema: estructura de los textos argumentativos. Los textos argumentativos se distinguen de los expositivos porque su autor o autora sí incluye su opinión sobre el tema que tratan, además de que buscan que sus lectoras y lectores hagan suya dicha valoración. Algunos ejemplos de textos argumentativos son los siguientes: artículos de opinión, la publicidad, los discursos políticos, los debates, las quejas, cartas formales, la editorial, texto periodístico en el que se expresa la opinión de una revista o periódico en torno a un tema, entre otros. Los textos argumentativos comúnmente atienden una estructura compuesta por introducción, desarrollo y cierre, como se explica en la siguiente página. Introducción: se presenta el tema o se justifica su importancia. El desarrollo: se presentan los argumentos, es decir, la información que respalda la opinión. Y el cierre: se sintetizan los argumentos expuestos en el desarrollo y se reafirma la opinión. Lógicamente, en las siguientes páginas nos presenta, como es costumbre, diferentes textos. Hay que leerlos, por favor, si tenemos chance. Diferentes textos, el peligro de las redes sociales, y a partir de ahí, pues lógicamente nos hace las preguntas: ¿cuál es la intersección, cuál es la intención comunicativa del texto más importante que nosotros consideremos? Ya son preguntas relacionadas a la información que está aquí. Es así, si tienen su libro, el objetivo es que se hagan sus ejercicios. Si no, podemos ir avanzando a los temas prioritarios, ya que estamos entendiendo la estructura de lo que es el libro. Tema 4. Síntesis de textos argumentativos. Una síntesis consiste en expresar abreviadamente y con tus propias palabras la información más relevante de un texto. Para lograrlo, es necesario reconocer el tema y las ideas principales del texto original, es decir, la información más importante de cada párrafo. Paso número 1 para sintetizar un texto argumentativo: identifica el tema del texto. Paso número 2, reconoce la opinión del autor. Paso 3, localiza los argumentos y formalizas tu texto de argumentación. Aquí nuevamente nos presenta otra lectura. Los invito a realizar las lecturas, chicos, chicas. ¿Por qué? Porque nos está preguntando, si se fijan, nos va a estar preguntando nuevamente sobre esa lectura que acabamos de realizar. Yo opino esto, ¿por qué? Nuestras opiniones personales. Si te fijas en la página 121, nuevamente
Libramiento Sur, una solución. Aquí nos presenta otro texto que nos invita a leer y lógicamente lo más seguro es que nos va a empezar a hacer preguntas, mira, sobre ese texto que acabamos precisamente de leer. Nuevamente siguen los ejercicios, página 124, 125. Es muy importante realizar nuestras capacidades de escritura para fortalecer nuestros procesos cognitivos. ¿Sale, chicos? Nos vamos a lo que es opiniones argumentadas, página 127. En esta secuencia reforzarás tus aprendizajes sobre los textos argumentativos, revisarás y escribirás opiniones sustentadas en datos o hechos, e identificarás algunas características de los argumentos débiles o falsos, con la intención de que en tus comunicaciones cotidianas puedas identificar las opiniones que realmente están sustentadas en información segura. Como sabemos, va a empezar con lo que son los ejercicios, algunas lecturas, y empezamos con los temas que conforman el libro. Discurso argumentativo. El discurso argumentativo, oral o escrito, es el que expone diversas razones para demostrar o validar una idea o una opinión. La intención comunicativa de quienes emplean el discurso argumentativo, además de demostrar su idea, es que quien recibe el mensaje, es decir, las personas receptoras, se adhieran a este para repasar algunas de las características de los textos argumentativos. Revisa los siguientes textos. ¿Sale? Un texto argumentativo. ¿Qué son? Son textos orales escritos en los que se incluye y defiende una opinión o una idea. ¿Cuál es la intención comunicativa a propósito? La intención comunicativa de este tipo de textos es demostrar que la idea o de opinión expuesta tiene validez y que los receptores del mensaje la hagan suya. ¿Qué temas trata? Pueden abordar muchos temas. ¿Cuál es su estructura? Los textos argumentativos inician con una introducción en la que se presenta el tema. Presentan un desarrollo donde desarrollan el argumento y para finalizar también tienen un cierre. Nos va a hacer las diferentes preguntas relacionadas a lo que acabamos de leer. Si se fijan, varias actividades y contamos con el libro. Tema 2. Los argumentos. ¿Sí? Los argumentos, las opiniones, sobre todo ante temas polémicos o de interés comunitario, deben estar respaldadas con argumentos. En otras palabras, para construir una opinión hay que tener información confiable que sirva de razones y pruebas para demostrar su validez. Tus opiniones pueden estar determinadas por tus gustos y preferencias, pero lo ideal es que las respaldes con información, es decir, con argumentos. Cuando una opinión no presenta argumentos es más débil y en ocasiones delata que no se sabe lo suficiente sobre el tema del que se opina. Dale, como que la argumentación. Oye, ¿por qué tú dices que las enchiladas rojas de Doña María son las mejores? Porque realmente yo he visitado como 20 lugares y la verdad, yo sí puedo decirte que en cada lugar he visto esto, he visto aquello, y pues yo opino por esto y por esto. Estás argumentando el por qué las enchiladas de Doña María son las mejores de la colonia, ¿sale? Por lo general la opinión se argumenta con datos o con hechos, lo que estábamos diciendo. Los argumentos basados en datos. No, les pone más queso, están más baratas. Basados en hechos. No, pues están calientitas, las papas quedan suavecitas junto con las zanahorias. Dale, chicos, vamos dando la idea. Nos presenta precisamente informaciones o lecturas a realizar y varias actividades. Bien, se fijan, varias actividades relacionados a los temas. Seguimos también con varias actividades. Si tienes el libro, qué mejor. Tema 3. Argumentos falsos. En ocasiones, algunas personas o medios de comunicación con el fin de que sus receptoras o receptores hagan suyas las ideas u opiniones que presentan, dan argumentos falsos. Los argumentos falsos son afirmaciones que tienen la apariencia de razonamiento válido, pero que si los revisas con atención, verás que solo manipulan o tergiversan la información para persuadir. Es decir, presentan información interpretada a su conveniencia
o descontextualizada, con tal de que te sumes a su postura, propuesta u opiniones. Tergiversar, dar una interpretación errónea o forzada. Como cuando te dicen que ¿qué será? Una mentira, una argumentación mentira, que eras la peor alumna de la escuela y súper traviesa, cuando en realidad pues no, eras una santa. ¿Sale? Digo, es una información falsa realmente lo que significa el tema. Lógicamente nos está dando información y nos presenta preguntas o actividades relacionadas a lo que es la argumentación, chicos. ¿Sale? Si tienen el libro, pues qué mejor. Tema 4. Y si no, recuerda, esto nos puede servir para precisamente el examen. Tenemos una idea de qué se trata. Lógicamente, no es necesario que nos aprendamos palabra por palabra lo que voy diciendo, pero sí nos puede dar una idea general de lo que es lo que se trata el libro, y lo que se trata o los temas del examen. Recuerda que el examen da 4 opciones, entonces en cierta manera nos puede servir de repaso esta explicación total del libro, y si en 2 horas es tu examen, pues te puede ayudar a repasar, ¿sale? Actitudes para dialogar. Cuando se participa en una situación en la que se emiten y se escuchan opiniones distintas o opuestas, es necesario propiciar el respeto hacia las demás personas, que todas y todos pueden compartir sus opiniones y que se establecen diálogos en los que haya escucha activa. Nos enriquece socialmente porque contribuye a la construcción de acuerdos. ¿Vale? Aquí nos da varios ejemplos de la escucha. ¿Qué dice? A ver. 1. Ante situaciones en las que expones opiniones distintas, es necesario 1. Distribuyas justamente la palabra, que tengan turnos para hablar. 2. Escuches activa y críticamente, que estés ahí, que no estés escuchando, pero pensando ver a qué hora se calla esta persona. Cuestiones de forma respetuosa. Si no concuerdas con la información que te están presentando, presentar tu opinión, pero pues de forma respetuosa. Y también cuides tu expresión corporal. Recuerda que en cierta manera tu cuerpo también está mandando mensajes y trata de tener una postura receptora. A partir de ahí, página 155, vamos con algunas actividades. Y nuevamente, ¿cuál es la tendencia de los libros? Darnos actividades de lectura en voz alta para fortalecer la lectura, para fortalecer la escritura. Página 157, vamos a leer lo que es el escrito y a partir de ahí, como sabemos, vienen varias preguntas relacionadas a lo que acabamos de leer. ¿Sale, chicos? Nuevamente, y aquí está. En las actividades que debemos de haber terminado, retome los argumentos que se presentan en los textos, identifique los datos y hechos, revisé que los argumentos no tuvieran información manipulada, que eso viene en las actividades o los textos que estuvimos realizando. Puse en práctica las actitudes que favorecen el diálogo, escucha activa, compartir la información. Estamos en unidad 2, chicos, lectura y escritura de cuentos y juegos poéticos. ¿Sale? En esta unidad leerás en voz alta cuentos latinoamericanos, es decir, escritos por autores y autores de países de América, a donde tras la conquista se hablan lenguas que... en esta unidad leerás en voz alta cuentos latinoamericanos, es decir, escritos por autoras y autores de países de América, donde tras la conquista se hablaban lenguas que se desprenden del latín, como el español y el portugués. Escribirás un cuento para compartir con familiares, amistades o personas del círculo de estudio, leerás textos poéticos y los relacionarás con las circunstancias sociales en las que se escribieron. Finalmente, revisarás e inventarás juegos de dicción, es decir, donde predominen los efectos de sonidos de las letras y las palabras. ¿Sale, chicos? Secuencia 5. Narraciones latinoamericanas. En esta secuencia leerás y te acercarás a algunos cuentos de escritores y escritoras latinoamericanos. También reconocerás la manera general, temas y estilos que esta región del mundo, de la que forma parte México, ha dado a la literatura universal. Lógicamente, como sabemos, tenemos algunas actividades a realizar. Entremos tanto detalle, si tienes el libro, adelante.
simulación. Lógicamente nos va a pedir que leamos lo que es este texto y vendrían las preguntas subsecuentes. Si se fijan, regularmente decía, mira, preguntas relacionadas al texto anterior. Las narraciones. Las narraciones son relatos orales o escritos en los que se cuentan hechos reales o ficticios. Los cuentos, novelas, leyendas, fábulas, biografías, relatos históricos, entre otros, son textos narrativos. Generalmente, las narraciones tienen una estructura compuesta por las siguientes partes. Tienen un planteamiento, consiste con el inicio. Tienen una ruptura en el momento en que se desencadena el problema. Tienen un desarrollo y clímax. El desarrollo abarca todas las acciones y tienen un desenlace. Coincide con el final. ¿Saben, chicos? Lógicamente viene la explicación más amplia, pero por temas de tiempos y practicidad, revisen su libro, porque miren, aquí nos pregunta qué es planteamiento, qué es ruptura. Ay, no me acuerdo, no sé. Vamos y copiémoslo, chicos, no pasa nada. ¿Vale, chicos? Nuevamente nos presenta lecturas, páginas 180, 181. Nos presenta lecturas para realizar lo que son las lecturas. Y a partir de ahí, si se fijan, miren, siguen las actividades, ¿sabes, chicos? Tema 2. Personajes, narrador y ambientes. En los textos narrativos siempre hay un narrador y personajes, además de que las historias se ubican en un lugar y tiempo determinados. Como vistes en el tema anterior, en ocasiones, el lugar y el tiempo sí se menciona de forma precisa, sin embargo, muchas veces solo se insinúa o se deja a la imaginación de quienes leen. En este último caso, las y los lectores suelen considerar algunas pistas que ofrece el propio texto para reconstruir el tiempo y el espacio que enmarcan la historia. ¿Sale? Y lógicamente pues nos da una lectura donde precisamente hay que leerla. ¿Saben, chicos? Un ambiente físico. Estamos hablando de personajes, narrador y ambiente. El narrador es la voz que relata la historia. Los personajes son quienes realizan las acciones y su importancia y participan precisamente en la historia. Los ambientes. El ambiente físico se refiere al lugar y tiempo en el que sucede la historia y puede ser real o imaginario. El ambiente psicológico es el clima emocional de la historia. Por eso no siempre se menciona de manera directa, pues es el resultado de las acciones que se realizan. Y el ambiente social se refiere a las características de la sociedad en la que se desenvuelven los personajes. ¿Sabe, chicos? Y nos da algunos ejemplos descriptivos de lo que acabamos de leer. Lógicamente, página 188, una breve lectura, la cual hay que realizar la lectura, porque las preguntas que nos realizan son relacionadas a la lectura. Por ejemplo, dice el guerrillero el cuento. ¿Y de qué dice? ¿De qué trata el cuento? Ah, hay que leerlo. Si tienes el libro, disfruta el libro, compañero, disfruta el libro. Realmente, si viene, te lleva de la mano. Y si en cierta manera en un ratito tienes tu examen, esta revisión también te puede ayudar mucho, porque ya tienes una idea realmente de los puntos claves, de lo que trata el libro y de lo que vendría en el examen. Narrativa latinoamericana, aunque siempre es recomendable, dense el tiempo, disfruten su espacio de estudio. La literatura latinoamericana comprende todas las obras literarias escritas por autores y autoras de los países de la región geográfica llamada América Latina. Este incluye todos los países de América en los que, tras procesos de conquista europea, se habla alguna lengua proveniente del latín, como es el caso del español y el portugués. Y aquí regularmente nos da algunas precisamente opciones. Movimientos contemporáneos que surgieron y se cultivaron en Latinoamérica. La narrativa regionalista latinoamericana. Sus historias se desarrollan en espacios rurales, son temáticas o giran en torno a las personas en relación de la naturaleza. Estamos hablando de narrativas latinoamericanas. Una narrativa latinoamericana es la narrativa de la Revolución Mexicana. El escenario de sus historias es la revolución en los años posteriores a esta. Los personajes principales pueden ser caudillos. La narrativa indigenista.
Sus temas literarios giran en torno a la denuncia de injusticias hacia personas indígenas. El realismo mágico. Aquí está, mencionamos. Okay. Además de las corrientes que te acabamos de mencionar, en América Latina han surgido otras muy importantes como el realismo mágico. ¿Qué es el realismo mágico? Se caracteriza porque incluye temas realistas pero presenta elementos mágicos, es decir, se incorporan elementos fantásticos o irreales. Chao chicos, estamos aquí nuevamente, va muy poquito el celular. Un fusilado sin balas, lo que es una lectura. Recuerden, buscamos reforzar lo que es las lecturas. Y lógicamente en las páginas subsecuentes nos estaré realizando preguntas relacionadas a esa lectura. ¿Vale? Tema 4. Lectura en voz alta. Algunas personas han preservado la costumbre de reunirse para escuchar historias, relatos de la vida. Otras utilizan la lectura en voz alta como medio de expresión para promover la cultura escrita. La lectura en voz alta puede propiciar la convivencia pacífica. Cuando nos reunimos a leer, chicos, cuando realizamos algunas lecturas en público o privadas, o como en este caso que yo estoy comunicando a través de la lectura en voz, esta información. Recuerden, si tienen el libro, qué mejor, vienen aquí algunos ejemplos, alguna información, algunos ejercicios. Una lectura amplia, fíjate, si viene una lectura amplia, una lectura bastante amplia, y lógicamente nos hace preguntas relacionadas a la lectura que acabamos de leer. ¿Vale, chicos? 206, 207, otra vez, mira Caperucita Roja, en la 209, nuevamente una lectura amplia, mira, 1, 2, 4, casi 4 páginas, y nos pide describir de qué se trató, cuál es la temática, todas esas actividades. ¿Sabes, chicos? Lo que es la escritura de un cuento en el tema 6. En esta secuencia, escribirás un cuento y lo compartirás con personas de tu entorno. Para lograrlo, conocerás y pondrás en práctica algunas recomendaciones. Aunque sea pequeño, amigo, amiga, compañero, compañerita, date el tiempo de realizar un cuento algo sencillo. La tortuguita que iba por las tortas todos los jueves por la mañana. Siempre se encontraba a una liebre que le dijera, no compres tortas, mejor compre tacos. ¿Se me explico, chicos? No hay necesidad de ser todólogos, pueden inventarse las historias, pueden en cierta manera practicar mentalmente las actividades, en dado caso de que los tiempos no les den, el trabajo, los niños, el cansancio. Regularmente empezamos con actividades, esas si tienes el libro te invito a que las realices. Y los temas al tema 1. Selección del subgénero narrativo. Las biografías, mitos, leyendas, novelas y cuentos tienen en común que son textos narrativos, es decir, que relatan historias reales o ficticias. En este siempre hay uno o varios personajes que enfrentan una problemática, la cual se desarrolla en un espacio y un tiempo específico. Los textos narrativos se pueden clasificar en subgéneros. Un subgénero agrupa obras que comparten algunos elementos. Por ejemplo, la caracterización de sus personajes, el problema principal que enfrentan, el espacio y tiempo donde suceden, la historia, el clima emocional, entre otros. Para escribir un cuento, puedes comenzar por elegir un subgénero, por eso a continuación te explicamos algunas características de los 4 subgéneros narrativos. Subgéneros como la ciencia ficción. Las historias se sitúan en subgénero casi siempre en el futuro. Aventura. En las historias del subgénero, el personaje principal está constantemente en peligro. El subgénero del terror. Los relatos de este subgénero muestran el miedo, la angustia o el temor por hechos espantosos o inexplicables. O el género policíaco. Ladrones, robadores de bancos, policías y ladrones, intrigas, detectives. ¿Sale, chicos? Y a partir de ahí, pues nos haces algunas preguntas relacionadas a los géneros. Más actividades a relacionar, a realizarse. Tema 2. Embozar las partes de un cuento. Para escribir un cuento, existen diversas estrategias. En esta secuencia, te proporcionamos que lo hagas a partir de la selección del subgénero y siguiendo la estructura habitual de las narraciones, la cual es
Consta de planteamientos, ruptura, desarrollo, clima y desenlace. Entonces sale un subgénero, recordemos chicos, para que no nos perdamos y no sintamos que vamos muy rápido, recuerden. La biografía, mitos, leyendas, novelas y cuentos tienen en común que son textos narrativos, es decir, que relatan historias reales o ficticias y se manejan en subgéneros. ¿Qué subgéneros hay? El subgénero de la ciencia ficción, el uso de la tecnología, problemas que enfrenta el personaje el futuro, ciencias de inventados, de aventuras, de Indiana Jones, las pirámides, los tesoros, los piratas, de terror, tenemos las películas de El Cuarto Siniestro, Teléfono Negro, La Dama de Negro mexicana, policíaca, Policías y Ladrones, Roba de bancos. ¿Sale, chicos? Me regreso un poquito a veces para que no se nos pierdan y recuerden que buscamos que tengan por lo menos los temas más importantes. Embozar las partes de un cuento que nos está diciendo que elijamos un subgénero. Mi tema es policíaco, donde los ladrones se roban el dinero, lo esconden abajo de un mezquite y siempre se los olvidó. Ok, sí está bien, pero tiene un planteamiento, una ruptura, un desarrollo, un clímax y un desenlace. ¿Vale, chicos? Las partes de lo que es el cuento. Varias actividades, planteamiento, ruptura. Ok, aquí está antes de paramos lo que es las partes del cuento. Para proyectar el planteamiento es plantearnos de qué se va a tratar nuestro tema. En la ruptura, el momento en que surge la problemática, el desarrollo, la integración de las actividades o las situaciones que van pasando, el clímax, donde se resuelve, se salva la princesa, se encuentra el tesoro, se hunde el barco, y tener en cuenta el desenlace, ir viendo, y vivieron felices para siempre, o se encontró el dinero y se desapareció del país, no sé, ¿sale, chicos? Si te fijas, de eso se trata, en cierta manera darnos idea qué significa cada parte o cada espacio y actividades relacionadas a eso. En el tema 3, 235, voz narrativa. Todos los textos tienen narrador, es decir, una voz que cuenta la historia. Este puede ser externo cuando no es personaje o interno cuando sí es personaje al escribir. En este caso, ustedes creen que yo tengo una voz narrativa aquí con ustedes, eso es la voz narrativa. ¿Vale, chicos? Y lógicamente, pues nos da alguna lectura, página 236, y nos hace algunas preguntas relacionadas a esa hora de lectura. Si tienes la suerte de tener tu libro, haz el esfuerzo precisamente para que en este caso 242. Reglas básicas de puntuación. Al publicar tus textos escritos, es importante que prestes atención si usas signos de puntuación. Estos son marcas que no usamos en la oralidad, pero que en la escritura sirven para relacionar las palabras y las oraciones de modo que lo escrito exprese correctamente el mensaje. No, espere. No esperé que me dijeras eso. Si te fijas, aquí está, a eso se refiere. Reglas básicas de puntuación. No, espere. O no esperé que me fueras a hacer eso. Si te fijas, chicos, cómo se va. En este caso, precisamente, los usos del punto y coma. Los signos de interrogación. Sabemos que al inicio o cierre de una pregunta, los signos de exclamación, de emoción, de emoción principalmente, chicos. Y algunos ejemplos, algunos ejercicios que nos pide el libro para realizar precisamente algunas actividades. El programa, el proyecto. ¿Qué actividades debemos de haber realizado? Que son varias, las leemos, las podemos hacer mentalmente. Conversé con las personas de mi círculo de lectura. Cuando estoy comiendo, chicos, con mi familia, el tema, los aranceles, la gasolina, los alimentos, la felicidad. Un subgénero para escribir mi cuento, terror, policíaco, aunque sea de mentiritas, chicos. Tengo mi libretita ya a la mano, tiene mi libretita gratis en mi libro si lo tengo. Planteé la escritura de mi cuento, realicé mis actividades de ejercicio, hice mi primer borrador de mi cuento, reconocí lo que debía corregir en mi cuento, corregí mi cuento,
organicé la segunda sesión de mi cuento, leí en voz alta, aunque sea yo solo, mi pequeña historia y comenté a las personas de mi cuento si me animé a compartirlo con mi familia o mis amigos. Secuencia 7. Comentario crítico de canciones y poemas. En esta secuencia harás comentarios orales y escritos sobre poemas que ya conoces y de algunos que leerás en esta secuencia. Para esto, te acercarás a las características de los comentarios críticos y repasarás lo que ya sabes de los textos poéticos. Regularmente, como saben, empezamos con unas lecturas. El puño en alto. El que dice, ciudad por decir, tú y yo, Pedro y Marta, y Francisco y Guadalupe. El que lleva 2 días sin luz ni agua, el que todavía respira, el que levantó un puño para pedir silencio, los que le hicieron caso, los que levantaron el puño, los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía. Muy interesante, chicos, una breve. Ahora sí, y lógicamente vienen las preguntas relacionadas a esa lectura. Tema 1. Comentarios críticos. Un comentario crítico es un texto argumentativo en el que quien escribe emite su opinión sobre un texto, poema, canción, novela, cuento, entre otros, y lo relaciona con la no ficción, es decir, con la realidad. Incluye los datos generales de la obra que se comenta, información del autor o autora, el tema o idea general del texto, un análisis del uso del lenguaje y referencias al contexto social. El comentario crítico y la reseña tienen características comunes porque ambos opinan de una obra, sin embargo, no son lo mismo ya que tienen intenciones comunicativas distintas. Intención comunicativa de la reseña es opinar y hacer una recomendación de una obra. La intención comunicativa del comentario crítico es valorar una obra y relacionarla con la realidad social de la que surgió. Seguimos con información. Si te fijas, nos presenta algunos datos y nos pregunta sobre el tema. Tema 2. Elementos del comentario crítico. Realizar un comentario crítico implica que revises a fondo la obra de la que hablarás y que conozcas las circunstancias de su creación, porque además de informar de qué trata, debes de indicar su relación con el contexto. No nomás es como que, me voy a meter a hacer una crítica, no, digo también contexto significa los tiempos que fue realizada, su influencia en las circunstancias, y regresamos a los ejemplos. Sale una lectura y lógicamente nos va a pedir responder preguntas sobre esa lectura que acabamos de realizar. Otra vez otra lectura y contestar sobre la pregunta, contestar sobre la lectura que acabamos de realizar. Tema 3. Revisión de recursos literarios para integrarlos en el comentario crítico. Para escribir un comentario crítico de un poema o canción, es recomendable que conozcas algunos recursos literarios que suelen emplear las autoras y los autores para usar las palabras. La anáfora es la repetición de las primeras palabras de 2 o más versos, por ejemplo, porque me acepto, rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. La analogía también se le conoce como símil. Es una comparación en la que siempre se usan palabras que sirven para conectar ideas, como igual que, parecido a, semejante o entre otras. Por ejemplo, llegaste como lluvia sorpresiva. La metáfora. Se nombra algo para el mensaje que se desea transmitir es otro, aunque también es una comparación. Aquí no se usan palabras por conectar las ideas. Fíjate en el siguiente ejemplo donde se equipara a una persona con la llovizna, quizá, es decir, eres la tranquilidad o eres la frescura. Eres la llovizna que yo necesitaba, una metáfora. La aliteración, repetición de sonidos en un mismo verso. Por ejemplo, en el silencio solo se escuchaba el susurro de las abejas que sonaban. Y se marcan las heces. ¿Vale? Exageración.
Consiste en describir algo agrandando o disminuyendo sus características, al grado de sobrepasar lo creíble. Por ejemplo, el día que me quieran tendrán más luz que junio y habrá juntas más rosas que todo el mes de mayo. El día que me quieras tendrá más luz que junio y habrá juntas más rosas que todo el mes de mayo. La sinestesia implica atribuir una sensación a un sentido, gusto, tacto, olfato, vista y oído que no le corresponde. Por ejemplo, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Emuneración consiste en acumular elementos como si se hiciera una lista. Por ejemplo, el que acomoda ladrillos junta piedras, encuentra un peine, 2 zapatos que no hacen fuego, una cartera con fotografías. El que ordena partes sueltas, trozos de trozos, restos solo restos. La parodia es la imitación de otro texto regularmente muy conocido. La parodia puede ser burlesca o seria. En la primera se imita el texto para burlarse de este. La parodia es cuando hacemos un ejemplo, cuando se hace la interpretación de un artista. ¿Quién no ha visto a un imitador de Juan Gabriel? ¿Quién no ha visto un imitador de Luis Miguel? Eso es están parodiando, están imitando. ¿Sale, chicos? Nos dan algunas actividades a realizar. Tema 4. Consejos para realizar un comentario crítico. Para lograr que los comentarios críticos que escribas o compartas oralmente logren su intención comunicativa, te recomendamos que atiendas los siguientes consejos. 1. Lee completamente el poema o lo que vayas a criticar, o el texto que vayas a criticar. 2. Identifica lo que intenta decirte el poeta o la persona que escribió el texto. 3. Investiga datos del autor o autora, de las circunstancias sociales que escribió el poema o el escrito, en qué circunstancias sociales vivía, la revolución, el neoclásico, temas indígenas. 4. Reconoce las emociones o sentimientos que te transmite el texto, ¿sale? Y nos presenta nuevamente, como les comento, textos para la lectura, y lógicamente nos estaría realizando preguntas sobre el texto que acabamos de leer. Nuevamente lecturas, y nos hace preguntas, páginas 284, 285. ¿Quién es Vivir Quintana Roo? Si te fijas, 286, otra lectura, y nos hace preguntas relacionadas a esas lecturas. En las actividades que realizamos en lo que fue esta secuencia, organicé y participé en el tercer círculo de lectura. Yo puedo hacer mi propio círculo de lectura, si estoy solo, si me da pena. Organicé y participé en los 4 encuentros de mi círculo de lectura, nuevamente igual. Si en la hora de la comida sacamos otro tema, el caro del gas, las tortillas, sacamos los bolillos que me di por la coca. Platicar los temas hasta aprovechar la hora de la comida. Preparé las lecturas en voz alta, sí te recomiendo realizar ejercicios de lectura en voz alta. Leí y reflexioné lo que leí. Pues efectivamente sí te invitarte a que no solamente sea lectura así por leer, sino así decir, mira, el cambio climático está generado por el uso de vehículos, etcétera, etcétera. Tratar de digerirlos y comprender la información. Juegos poéticos de dicción en la secuencia 8. En esta secuencia reconocerás y escribirás algunos juegos de lenguaje que se caracterizan por prestar atención a la pronunciación y sonidos de las palabras. Lógicamente empieza con algunas actividades sencillas. Y juego de dicción, tema 1. Todos los textos orales o escritos tienen una intención comunicativa, es decir, un propósito al emitir su mensaje. Por ejemplo, algunos exponen para que las y los lectores conozcan más de un tema. Otros intentan persuadir. Unos más brindan instrucciones para realizar alguna acción, entre otros. El tipo de estrategia o recursos del lenguaje que usa quien escribe un texto depende de su intención comunicativa. Los textos literarios, como has revisado antes, prestan atención a la forma, pues parte de su propósito es jugar con las palabras o usarlas de manera bella para deleitar a quien las quiera leer. Si te fijas, nos presenta algunos temas
y nos hace algunas preguntas relacionadas a las lecturas que nos está presentando. Lógicamente, si tienes tu libro, date el tiempo. El mismo libro es muy explicativo y si estamos casi a tiempito de presentar nuestro examen, nos vamos dando cuenta de una idea general de los temas principales del libro. Tema 2. Palabras parecidas. Algunos juegos de dicción se crean a partir del uso de palabras con sonidos iguales o semejantes, es decir, emplean palabras homógrafas, homófonas o parónimas. Palabras parecidas. Homógrafas. Palabras que se escriben y pronuncian igual, pero que tienen significado diferente. Por ejemplo, banco, asiento, banco, empresa financiera, banco, conjunto de peces. Homófonas. Dos o más palabras que se pronuncian igual, pero su escritura y significado son distintos. Por ejemplo, vaya con Y, vaya doble L. Cayó de Y o cayó con doble L. Cierra con S de sopa o cierra con C de casa, entre otras. Y los parónimas. Se pronuncian y escriben más de manera parecida, pero tienen significados diferentes. Por ejemplo, abeja, oveja, oreja, adaptar, adoptar, entre otras. ¿Vale? Y aquí nos va a realizar algunos ejercicios relacionados a lo que acabamos de leer. Miren, si se fijan, varios ejercicios. No tiene caso si estamos ahorita en el tema del examen, pero también nos sirve para revisar de qué se trata el libro y perderle el miedo, chicos, independientemente que se vean entretenidos. Miren, ya casi estamos acabando. Tema 3. Reglas de acentuación. La tilde o acento gráfico es un signo ortográfico que se emplea en algunas palabras para marcar la fuerza de la pronunciación. Por ejemplo, mamá, papá, función, comunicación, rodo, entre otras. La tilde en la escritura y la fuerza de pronunciación en la oralidad permiten reconocer palabras con significados distintos, ya que algunas tienen las mismas letras en idéntico orden, pero en las que la presencia de la tilde hace la diferencia. Por ejemplo, número, número, número. ¿Vale? Nos da algunos ejemplos precisamente de los acentos, algunas actividades precisamente para realizar. Arboleda, arboleda. ¿Ya? Son ejercicios para realizar dentro del libro. Chicos, si tienen su libro, déjense llevar de la mano por el libro, chicos. Disfruten, ¿sale? Tema 4. La tilde diacrítica. Las reglas de acentuación marcan que los monosílabos, es decir, las palabras de una sílaba, no llevan tilde acento gráfico. Sin embargo, debido a que existen monosílabos homófonos que pronuncian igual, pero tienen distinto significado, en algunos casos se usa un acento gráfico para diferenciarlos. El acento gráfico que se emplea para diferenciar palabras con idéntica forma, como se muestra en los siguientes ejemplos, se le llama tilde diacrítica. Y nos da algunos ejemplos. Mira, mi y mi, de y de, sí y sí, C y C. 318, chicos, ¿sale? Aquí nos va explicando los ejemplos. Como saben, no nos entretenemos tanto, ya que es una revisión para darnos una idea del libro, cómo viene, y una preparación express para el examen, en todo caso de que nos estén comiendo los tiempos. 321, nuevamente, actividades de lectura y actividades para reforzar lo que estamos leyendo, pues nos hace preguntas relacionadas a lo que estamos leyendo. ¿Sale, chicos? Miren otra vez. Y llegamos a la unidad 3. Documentos para convivir y ejercer nuestros derechos. En esta unidad leerás, escribirás, publicarás y comentarás diversos textos y documentos que favorezcan la reflexión sobre los derechos humanos y la participación social. Para esto, revisarás la función de las convocatorias, identificarás sus características, analizarás la necesidad de establecer reglas o acuerdos para la convivencia en los espacios donde te relacionas con otras personas, revisarás artículos de opinión que buscan persuadir de adoptar una idea u opinión y leerás textos o a partir de lo que reconocerás y propondrás acciones para erradicar la discriminación hacia las y los hablantes de lenguas indígenas. ¿Vale, chicos? Las convocatorias. Sección 9, 331.
En esta secuencia revisarás documentos que hacen un llamado a participar en algo por obtener un beneficio individual o comunitario. Esto te brindará conocimientos y habilidades para que dé seguimiento a las convocatorias. Como sabemos, regularmente empezamos siempre con un libro. Está lo que es el ejemplo de lo que es una convocatoria. Presenta el examen de reconocimiento de saberes, la aplicación de los exámenes, lo que estamos nosotros, los invitamos a revisar su fecha de examen y nos hace preguntas relacionadas a eso, ¿sale? Tema 1, intención comunicativa y función social. Una convocatoria. ¿Qué es una convocatoria? Una convocatoria es un documento hecho y difundido por instituciones públicas y privadas u organizaciones mediante lo que se hace una llamada a la sociedad en general a un grupo específico para participar en algún proceso. En general o a un grupo en específico para participar en algún proceso, concurso, trámite, brigada o asunto de interés y beneficio social. Por ejemplo, inscribirse a instituciones educativas, formar parte de talleres culturales o de oficios, tramitar becas o apoyos sociales. Por lo anterior, la intención comunicativa de estos documentos es hacer un llamado público para que las personas interesadas participen en el asunto o actividad que se convoca. La función social de la convocatoria es fomentar la transparencia y la lucha contra la corrupción, ya que hacen públicos los procesos. Nos dan algunas actividades a realizar, nos presentan algunos ejemplos de convocatorias, nos pide lógicamente analizar las convocatorias, analizar la información y vamos contestando las preguntas que nos hacen relacionadas a las convocatorias, ¿vale? Tema 2. Las estructuras y datos relevantes. Por lo general, las convocatorias se organizan su estructura en apartados reconocibles a simple vista para que los lectores y lectores localicen fácilmente la información. Estos apartados son los siguientes. La convocatoria tiene un encabezado, parte superior del documento donde se especifica la institución o organismo. Estructura de la convocatoria es el llamado. Casi siempre incluye la palabra que sirve para invitar o exhortar a las personas a participar. La estructura, cuerpo o base, parte central de la convocatoria en la que se incluyen las bases o requisitos de las fechas de las etapas, lugares o sitios donde se llevarán las actividades y pie. Parte inferior, donde se incluyen las notas aclaratorias y los datos. Y a partir de ahí, nos presenta información sobre lo que son las convocatorias y lógicamente nos va a pedir realizar información o actividades relacionadas, como un ejemplo. ¿Qué incluye la convocatoria? Tiene un convocante, es la institución o organización que realiza el llamado. Tiene un asunto, actividad o proceso que se convoca. Tiene personas que están convocando, son los receptores del llamado. Presenta también requisitos. Regularmente para participar en una convocatoria hay ciertos requisitos que se deben de cumplir. Regularmente todas las convocatorias tienen fechas de inicio, fechas de cierre. Y lógicamente algunas veces también traen información adicional. Si no comprendes la información, marca al número al 01800 o comunícate vía internet o vía WhatsApp si tienes alguna duda. ¿Sale, chicos? Y nos presentan otras convocatorias y lógicamente nos hacen preguntas relacionadas a la información que nos presentan. En el tema 3, lenguaje de las convocatorias. Las convocatorias emplean lenguaje formal, versos de subjuntivo, infinitivo y frases verbales con uso de tiempos futuro, como se explica. Tiene un lenguaje formal, tiene un subjuntivo, tiene un infinitivo, frases verbales a futuro. ¿Sale? Y aquí nos da algunos ejemplos de lo que estamos leyendo. ¿Sale, chicos? Tema 4. Reconocimiento para seguir con éxito una convocatoria. Si una convocatoria hace un llamado a algún asunto o proceso que te interesa, te recomendamos lo siguiente. Identifica si está vigente, si la convocatoria está abierta, si tienes la convocatoria impresa, si tienes alguna duda vuelve a leerla, o haz una lista de verificación de los temas más relevantes o comunícate a los teléfonos o los contactos vía internet que regularmente pudieran tener las convocatorias. Ok, en este bloque de activo, en esta secuencia,
estuvimos reflexionando sobre cómo es la convivencia en mi entorno, cómo es mi convivencia cuando estoy con mi familia, cómo es la convivencia con mi entorno, con mi trabajo. Si te fijas, hasta ahora mismo, analizando las actividades, mentalmente las podemos en cierta manera digerir. Elegí un espacio en el que creo que debe mejorarse la convivencia. Creo que a veces cuando nos juntamos toda la familia, no nos organizamos quién quiere ir por las cocas o no trae nada para la comida, no sé. Imagínate. Reconocí a las personas con frecuencia que frecuentan o conviven en el espacio elegido, mis familiares, mis amistades, mis compañeros de trabajo en la escuela. Escribí un borrador de convocatoria para llamar a las personas a revisar o realizar nuestros acuerdos de convivencia. Puedes inventarte una pequeña convocatoria. La convocatoria nos invita a quién le va a tocar el desayuno los domingos. Requisitos: tener la capacidad de saber prender la estufa, bases, que no incluya tanto chorizo porque me dan agruras. No sé, chicos, invéntensela, amigos. Realmente, pero ya sabemos lo que es una convocatoria y de qué se trata, que es lo importante. Los reglamentos, secuencia 10, 389. En esta secuencia reflexionarás sobre la importancia de tener acuerdos para convivir pacíficamente en diferentes espacios. Reconocerás la importancia de los reglamentos y revisarás las características de este tipo de documentos con el fin de que participes en mejorar la convivencia con tu entorno. Regularmente, como saben, empezamos con lo que son algunas actividades y nos vamos en el tema 1. Función de los reglamentos. Los reglamentos son documentos que indican los comportamientos que deben cumplirse en un lugar específico, es decir, son textos que integran las normas o reglas de un lugar. Su función en que las personas convivan pacíficamente, que se desenvuelvan en un ambiente seguro y de cuidado. Vale, chicos, para eso, ¿tú crees que es importante un reglamento? Si no hubiera un reglamento vial, imagínate cualquier persona, no, pues estaba en rojo y pues no, yo no sé qué significa el rojo y nos andamos estrellando por allá, chicos. Esos son los reglamentos. Tema 2. Estructura de los reglamentos. Los reglamentos distribuyen su información en secciones para que la y los lectores localizan de forma sencilla información específica. Aunque hay diferentes tipos de reglamentos, deportivos, escolares, laborales, entre otros, y cada uno atiende circunstancias de convivencia específica, comúnmente se organizan de la siguiente manera. Tiene un título, nombre del reglamento, preámbulo, texto breve que incluye algunos reglamentos para indicar su propósito, capítulos o apartados, divisiones internas que agrupan las reglas, listado de acciones y comportamientos que se esperan. ¿Vale, chicos? Aquí vemos lo que es la estructura, lo que es un reglamento. Nos presenta alguna información, algunas lecturas, donde lógicamente debemos de completar nuestras actividades en el libro. ¿Vale, chicos? El tema 3, características de los acuerdos o reglas de convivencia. Para que un reglamento cumpla su función, que las personas convivan de forma pacífica y segura, los acuerdos o reglas que lo componen deberían ser. Las características de los acuerdos o reglas deben de ser claros, realizables, breves y contextuales. Claro, deben estar redactados de forma comprensible, realizables, deben referirse a acciones o comportamientos que las personas que sí se puedan realizar. Breves, deben de ser redactados sin rodeos y sin extenderse. Contextuales, deben entender la situación específica o el entorno donde se van a aplicar. Deben de ser incluyentes. Las acciones y comportamientos quedan asentados, que tienen la capacidad de que es para todas las personas. Justos, que no deben de ser acordes a los derechos humanos, es decir, no pueden ir en contra ni violentar la dignidad de las personas. Deben de ser positivos, debe de señalar lo que se espera de las personas. Pocas, que el número de reglas no deben de ser tan repetitivas y muy específicas. ¿Sale, chicos? Y a partir de ahí, como sabemos, pues nos presenta algunas lecturas y lógicamente los ejercicios correspondientes. Tema 4. Uso del lenguaje de los reglamentos. Los documentos que incluyen reglas, acuerdos e instrucciones generalmente usan el infinitivo o frases verbales para indicar las acciones o comportamientos que se esperan de las personas, como se muestran los siguientes ejemplos. Infinitivo:
respetar los turnos de participación, apagar las luces al salir, mantener limpio el espacio, separar la basura. Frases verbales: deberán traer su propia agua, tendrán que participar, deben separar la basura, tienen que mantener limpio el lugar. Y a partir de ahí, como sabemos, algunas lecturas. Recomendaciones para llegar a un consenso. Las personas, página 380, tema 5, ya casi acabamos, chicos. Las personas podemos participar en la creación de los acuerdos de convivencia en los espacios en los que habitualmente nos desenvolvemos. Por ejemplo, en el hogar, nuestra calle, la colonia o el equipo. Es recomendable que estos acuerdos se realicen mediante un consenso, es decir, que sean resultados de la participación de todas las personas involucradas y se basen en el análisis de los beneficios y consecuencias de cada comportamiento propuesto. Las recomendaciones para un consenso es ponernos de acuerdo en temas familiares, en temas de la escuela, en temas del trabajo, y a partir de ahí, lógicamente, nos da algunas actividades a realizar. Y nos pregunta en la 386, ¿qué actividades realizamos? Identifiqué las reglas de acuerdos que ya existen en un sitio para elegir la secuencia. Revisé si en este sitio se respetan los derechos de todas las personas, digamos en mi familia. Escribí argumentos sobre la necesidad de cambiar o crear acuerdos en convivencia en este lugar. Sí, a quien le toca la basura, o no dejar la ropa tirada en el piso del cuarto, o tener la ropa en un lugar específico. Evaluar si las reglas que ya existen son claras, breves, no poner la música después de las 2 de la mañana, no se va. Artículos de opinión. En esta secuencia leerás algunos artículos de opinión, identificarás sus características y nuevamente reflexionarás sobre la importancia de revisar los argumentos que emplean los medios de comunicación, cuando su propósito es que hagas tuyas las ideas que transmiten. Lógicamente, como saben, empezamos con alguna actividad, algunas lecturas y nos vamos con el tema 1, géneros periodísticos. En el ámbito de los medios de comunicación se emplean diferentes tipos de texto o discursos para informar u opinar de los acontecimientos importantes de una comunidad del país o del mundo. Por sus características e intención comunicativa, los textos que se usan en noticieros, periódicos y programas informativos se pueden agrupar en 3 géneros. Géneros periodísticos: informativo, únicamente da cuenta del hecho noticioso porque su intención comunicativa es informar. De opinión, su intención comunicativa es influir en el público, formar una opinión en este. Por eso presentan una valoración del hecho noticioso o tema. Híbrido: son textos periodísticos que funcionan de características de textos informativos y de opinión. Y a partir de lo que acabamos de leer, nos da algunos ejemplos y las clásicas lecturas, que sí es importante que hagamos el esfuerzo por leerlas, chicos. Miren, más lecturas y vienen las preguntas que es relacionada a esa lectura en específico. Tema 2. Análisis de artículos de opinión. Los artículos de opinión buscan que las personas que los lean adopten las ideas que presentan. Para esto incluyen información con la que buscan demostrar que su opinión es válida. En pocas palabras, los artículos de opinión tienen un carácter argumentativo. Seguimos con más información, ok. Actividades, lecturas, mira, aquí está nuevamente. Nos da precisamente la información y nos hace preguntas relacionadas a ese tema. Evaluación de los argumentos. Tema 3, página 402. Ante un texto escrito o discurso oral que tiene la intención de que hagas tuya una opinión, es indispensable que revises con atención los argumentos, ya que en ocasiones, con tal de lograr su propósito, hay quienes emplean información falsa o distorsionada. Por lo anterior, te recomendamos que no solo identifiques la información con la que buscas respaldar o validar tu opinión, sino que también la evalúes para reconocer falsos argumentos. ¿Cómo lo puedes hacer? Presentar información incompleta, muestra datos y hechos que no se relacionan con el tema, emplea vivencias personales para negar problemas sociales. Estos son como que las claves para detectar si la información es falsa. Muestra datos o hechos falsos o no es comprobable la fuente ubicable, ¿sale? Y nos da algunas actividades a realizar. Miren, nuevamente, otra vez, otra lectura. Y lógicamente, si se fijan,
Vienen preguntas, proteger a los animales, y vienen preguntas relacionadas a las lecturas que acabamos precisamente de observar. Actividades, ok, escribí un artículo de opinión para recuperar mis reflexiones sobre la importancia de revisar y actualizar y crear los acuerdos de convivencia. Compartí oralmente mis reflexiones con otras personas a la hora de comida, en mi grupo de escuela, en mi hora de lonche. Elegí día y hora para realizar la asamblea a la hora de la comida, chicos. Terminé de difundir la convocatoria para la asamblea o con mis amistades o en el lugar de trabajo. No dejen las tazas de café donde quiera. Si se fijan, chicos, pues bueno, cada personita, ¿no? Sus termos, cómo se acomodan. Página 413, reflexiones sobre los derechos lingüísticos. En esta secuencia, con la finalidad de reflexionar sobre la diversidad lingüística de México y la importancia de los derechos lingüísticos, leerás diferentes textos a partir de los cuales escribirás y compartirás oralmente tus opiniones. Lógicamente, como sabemos, empieza con una lectura y actividades y nos desglosa el tema. Conceptos básicos, lengua y dialecto. Una lengua o idioma es un sistema de signos con reglas que utilizan un grupo para comunicarse oralmente o por escrito. El tepehuá, pima, cucapa, náhuatl, chichimeco, chuj, la lengua de señas mexicana, la lengua de señas mayense, el español portugués, entre otras, son ejemplos de lengua. Un dialecto es una de las variantes de una lengua. Es la forma particular en que, dependiendo del lugar, circunstancias o edad de las y los habitantes, se usa una lengua. Por ejemplo, el español se habla de diferentes maneras en los estados de la República. Así también, las lenguas indígenas que se hablan de más de una región presentan variaciones a diferencia de un sitio entre otra. En pocas palabras, todas las personas hablamos el dialecto de una lengua. ¿Vale, chicos? Aquí nos va explicando, nos da algunos ejemplos, en alguna lectura. Todos se llaman lenguas y a partir de ahí pues vienen las preguntas relacionadas a ese texto. Las lenguas indígenas en México. Las lenguas indígenas son las que provienen de los pueblos que ya habitaban antes de la conquista y del establecimiento del Estado mexicano, el territorio que hoy es México. Todas estas lenguas, de acuerdo con las leyes vigentes en nuestro país, son lenguas nacionales. Tenemos 11 familias lingüísticas. Álgica. Lo digo con todo respeto, voy a tratar de leer lo mejor que yo puedo, chicos, por favor, ahora sí, con todo el respeto que se merecen nuestras raíces mexicanas. 11 familias lingüísticas. Álgica, Yutonahua, Chochimi, Yumana, Seri, Otomangüe, Maya, Totonaco Tepehuá, Purépecha, Mixezoque, Chontal de Oaxaca, Huampe. Y lenguas y agrupaciones lingüísticas, aquí nos va explicando la división, o en este caso cómo se encuentran divididos en el país. Lógicamente, pues si tienen su libro, qué mejor, chicos. Aquí recuerden que nomás estamos en cierta manera dándonos una idea precisamente de las lenguas que se manejan en México, la diversidad lingüística, lecturas a realizar, chicos. Ahora sí los invito y las preguntas relacionadas a esa lectura, ¿sabes, chicos? El tema 3, las muertes de las lenguas, evolución o sustitución. El 60% de las lenguas indígenas que se hablan en México corre el riesgo de desaparecer, es decir, dejar de ser un instrumento de comunicación para una comunidad. Una lengua muerta o extinta es la que ya no se transmite de generación en generación y por lo tanto deja de ser utilizada con fines comunicativos. Las lenguas mueren o desaparecen por evolución o por sustitución. ¿Sale, chicos? Cuando muere una lengua, lo que es una lectura. Cuando se extingue una lengua, se pierde una cultura entera, un patrimonio invaluable para la humanidad entera, un legado que no puede ser reemplazado, una pérdida que jamás puede ser reparada. Los idiomas son la voz de las comunidades, una manera de expresar su identidad y sus necesidades. Pero cuando se pierde una lengua, se pierde una parte de nosotros, un pedazo de nuestro alma que no puede ser recuperado.
Por eso, debemos luchar por preservar las lenguas, protegerlas y fomentar su uso en las nuevas generaciones, para que no se pierda ese tesoro invaluable, y la diversidad lingüística sigue siendo nuestra mayor riqueza. Y nos pregunta sobre el tema que acabamos de leer, chicos, lo quise leer como en este caso respeto a nuestros orígenes indígenas, los derechos lingüísticos, página 438. Hasta el año 1994, quienes se dedicaban al estudio de las lenguas estimaban que durante el siglo XXI desaparecerían el 80% de estas. Indicaron que entre las causas que aceleran la muerte de las lenguas está la discriminación, el racismo, la marginación y la explotación de algunos pueblos, entre otros. Ante dicho panorama, con el fin de superar los factores que aceleran la muerte de las lenguas minoritarias, organizaciones e instituciones de diversas partes del mundo redactaron una Declaración Universal de Derechos Lingüísticos en Barcelona, 1996. Dos de los derechos que se mencionan en dicha declaración fueron los siguientes: todas y todos tenemos los mismos derechos. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus lenguas, expresarse libremente en las lenguas que hablen y a comprender y ser comprendidos en cualquier situación. Las personas que hablen alguna lengua indígena tienen derecho a usarla para realizar todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales y religiosas, en forma oral o escrita, sin restricciones en el ámbito público y privado. Algunas actividades relacionadas a lo que acabamos de leer: derechos lingüísticos, racismo y estructuras. Preguntas relacionadas a ese texto que acabamos de leer, chicos, como es la temática. Algunas actividades también, seguimos con las actividades a realizar. Y terminamos, chicos, nuestro libro. Precisamente, si se fijan, pues les agradecemos mucho su atención. Estuvimos con el libro Lengua y Comunicación 4, Modelo de Educación para la Vida. Recuerden, chicos, no olviden la fecha de su examen. Si es ya en media hora, 15 minutos, ya revisamos el libro completo, ya tienen una idea. No tengan miedo, sí lo vamos a lograr. En cierta manera, además, recuerden que los exámenes tienen 4 opciones. Entonces, si se les quedó algo, si por ahí recuerdan o no se podían dormir y pusieron su video, felicidades. La Secretaría de Educación Pública, a través del Gobierno del Estado de Aguascalientes, el Gigante de México, INEPJA, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, recuerden, la distribución es gratuita. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al establecido. Felicidades, chicos, y nos vemos en el examen. Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, o a dormir, chicos. Sigan dormidos si se quedaron dormidos. Gracias.